Buenos días, mi nombre es Shailene Escamilla y el día de hoy tenemos una persona muy importante la cual nos estará compartiendo sobre dos puntos de vista muy interesantes que creemos conveniente para la terapia cognitivo-conductual, los cuales nosotros destacamos que nos parecen muy interesantes y queremos ver su perspectiva. Y mi nombre es Ligia Chi y aquí nos acompaña la psicóloga Olga Pavol. Buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, chicas, gracias por la invitación. Y bueno, mi corriente en sí no es cognitivo-conductual. Si nos vamos a mi preparación, mi especialización es en psicoterapia breve focal de enfoque psicoanalítico. Sin embargo, me considero una persona ecléctica y entonces tengo un mix entre ellas, uso la terapia cognitivo-conductual. Esto nos parece muy interesante ya que nos podría servir como que esa perspectiva diferente de cómo integrar una integración de estas dos corrientes en función de su corriente. Muy bien, y para comenzar, los términos, el término que a mí me parece muy interesante en el modelo cognitivo-conductual es el diálogo socrático, que según la página de IEPP, Instituto Europeo de la Psicología Positiva, nos dice que consiste en hacer preguntas que nos hacen pensar, nos permiten adentrarnos en nuestros propios pensamientos para cuestionar nuestras ideas preconcebidas, encontrar nuevas perspectivas y responder las dudas que tenemos. O sea, es decir, que es como una forma de reflexión. O sea, el paciente aprende a confiar en creencias sólidas y no en simples conjeturas. Se examinan las situaciones para comprender lo que está sintiendo y prácticamente es como hacerlo consciente en ese momento. Entonces, psicóloga, ¿usted cree que usted aplica este tipo de métodos en sus terapias? Y si es así, ¿nos podría dar un ejemplo? Sí, claro. Creo que para toda terapia, sea el enfoque que sea, es muy importante invitar a la reflexión, ¿no? Y eso lo hacemos siempre con preguntas. Ahora, en cognitivo-conductual se aplica mucho el debate. ¿Por qué hacemos debate? Porque bien decía Ligia, cada persona tiene algo que conocemos como distorsiones cognitivas, ¿no? Que nacen desde los primeros años de vida. Entonces la persona empieza a integrar al mundo con esas distorsiones. Entonces nuestra función como terapeutas es agarrar y cuestionarle. No solamente cuestionarle, porque para trabajar una distorsión cognitiva no es necesario agarrar ¿y por qué lo haces? ¿Cómo te sientes? Eso ayuda. Sin embargo, en el debate tenemos que basarnos en experiencias lógicas, en la realidad para poder combatir esa distorsión cognitiva. Independientemente de invitarlos a reflexionar que la tienen, que la hay que sustentarnos lógicamente. ¿Para qué? Para lograr atravesar esta distorsión y realmente la persona con la que estamos trabajando llegue al fondo de ello, ¿no? Se dé cuenta que realmente no es la realidad, sino una distorsión de su pensamiento. Interesante. Definitivamente, cuando lo hacemos en la consulta, soy clínica por cierto, cuando lo hacemos en la consulta es algo muy importante de mantener el foco en dónde está la distorsión, cómo llegar a la persona y realmente se siente profesionalmente muy padre que la persona llegue y se dé cuenta, no lo había visto desde ese punto de vista, esa es mi favorita, ¿no? Entonces quiere decir que sí llegaste, ¿no? Es muy importante. ¿Y han habido algunos pacientes que se niegan a creerlo? Definitivamente, voy a hablar de psicoanálisis. A veces las defensas del yo están muy elevadas y la defensa no permite que podamos bloquear o desbloquear esa distorsión. Entonces, hablas, presentas una realidad y la persona no la cree, por más evidencia que tú le des, por más que agarres, y diría una persona que conozco con muchísimo cariño, ni que lo diga el diccionario, y entonces a veces no regresan, o simple y sencillamente te dicen sí, pero no te dicen cuándo. Sí sucede muchísimo, pero eso depende de la voluntad de su yo para integrar la información. Muy interesante. Ese es un tema que la verdad pues tiene y guarda una correlación con el que sigue, son los esquemas disfuncionales. Aquí dice, según la revista de investigación UNMSM, son definidos como procesadores de información, estructuras estables y duraderas resistentes al cambio que se inicia desde la infancia y se desarrolla durante la vida del individuo.
También podríamos definir que son pautas interiorizadas, estables, que han sido adquiridas por las primeras experiencias afectivas, lo cual positivas y negativas, lo cual nos lleva a que son por parte del cuidador. Como decíamos bien, son las distorsiones cognitivas que guarda este individuo desde esa primera parte, que es con el afecto que tiene. ¿Cómo podríamos observar eso en la terapia? O sea, que ver este punto que digan, no sabe qué, pues hay algo ahí. En la conducta, cómo se comporta la persona, ¿no? Por decir, ahorita que hablamos de las relaciones tóxicas, que son así lo máximo en todos lados, pues la persona sabe, en el interior sabe que la pareja que tiene, cómo está llevando su relación no es lo más sano, pero no lo puede evitar, no lo puede evitar. Y bueno, trabaja en el consultorio de la voluntad, voy a dejar a mi ex, sí, voy a superarlo, y a la siguiente sesión, ¿qué crees? Me vi con mi ex, ¿no? Y dejo en puntos suspensivos lo que eso significa. Entonces no es algo que puedan evitar. Un esquema disfuncional encuentra conducta, que esa conducta le es imposible cambiarlo porque en la mente esa distorsión y ese programa que tiene para concebir e integrarse al mundo no le permite el cambio. Entonces lo vemos muchísimo. En cuestiones alimentarias, les digo, ahorita lo máximo es las cuestiones tóxicas con la pareja, que ya lo sé, pero no lo pueden cambiar. Entonces ahí vemos un esquema disfuncional porque lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y cuesta mucho trabajo reestructurarlo. Si hablamos en cognitivo, reestructurarlo cuesta mucho trabajo, porque es algo, como tú bien decías, Shaniani, que está desde la infancia. Es algo que viene repitiendo desde muy pequeño, este esquema de cómo me conecto con el mundo. Entonces, difícil, pero no imposible, ¿no? Tenemos que trabajar con las defensas del yo y empezar a usar el diálogo socrático, el debate, para que el esquema vaya reestructurándose. No es algo que se haga en un santiamén, sino implica mover la conducta y al mismo tiempo trabajar los pensamientos. Sí, porque esta parte de lo que hablamos de interiorizar y ver patrones repetitivos es como que la economía del cambio, como de si yo estoy puesto de que así mi mamá me cuidaba, yo lo sigo manejando, intervengo, y como ya me cuesta trabajo cambiar, como que esa parte, como que en mí, ¿para qué cambio si me funciona? No bien, pero me sigue funcionando. Sí, claro, es algo completamente inconsciente, es algo que no nos damos cuenta, lo tenemos ya tan interiorizado que lo repetimos y no nos damos cuenta de que no es funcional o es dañino. Para eso es el diálogo socrático, para que la persona se dé cuenta y poco a poco empiece a desestructurarlo y reconstruirlo en algo más saludable. Pero si es completamente interiorizado, la gente no se da cuenta. Actúa por actuar porque así lleva años haciéndolo. Mientras más grande la persona, más difícil, por cierto. Exactamente, o sea, como que el cambio, como que dicen chango, el viejo no aprende maroma, ¿no? Exactamente. Y eso lo vemos mucho en las personas mayores cuando llegan a eso. Qué bien. Sí, como por ejemplo que están diciendo de que, no, pero es que antiguamente se veía así. En mis tiempos. En mis tiempos, exacto. Entonces estos dos temas se van complementando, ¿no? Entonces para crear como que prácticamente la terapia. Sí, claro. Lo primero que hay que hacer es ver exactamente qué le pasa a una persona, un psicodiagnóstico, ver con la historia de vida, con la conducta actual, hay que ver si no hay una enfermedad mental, etcétera, etcétera. Y de ahí empezamos a ver dónde partir y cómo partir. Algo muy importante, a veces las primeras aproximaciones que tenemos con las personas con las que trabajamos no son las adecuadas. No pasa nada, simple y sencillamente reformulamos y nos vamos a estrategias que sí le funcionan, definitivamente. Adaptación, moldeamiento. Sí, excelente. Pues gracias. A ustedes por invitarme, por permitirme este espacio de expresión. Y bueno, estos son puntos muy interesantes que la gente necesita conocer, tanto como personas no relacionadas con la psicología como con nuestros nuevos futuros colegas. Sí, yo creo que si pudiéramos nos quedamos aquí 3 horas hablando. No, sí, claro, lengua para, bueno. Y nosotros dudas para rato. Ok, para finalizar estos temas o 2 puntos nos pareciendo muy importantes, ya que no es lo mismo conocer esto en un aula, en un salón,
que la experiencia, la visión, la práctica de un profesional y cómo llevarlo y verlo en una persona, porque es muy fácil que vengan y te digan, ¿saben qué? Cuando tengan al paciente hacen eso, y si el paciente está renuente, y si el paciente es mayor, todas estas cosas como que son factores que influyen, no se ven, pero influyen en lo que es una entrevista y una práctica. Concuerdo mucho con mi compañera porque, o sea, prácticamente los dos temas se complementan mucho entre sí y pues se utilizan no solo en la terapia humanista, sino pues en la que uno se requieran. ¿Saben de qué, chicos? A todo le hagan definitivamente Todo lo... todo. Los seres humanos somos tan complejos que una teoría no llena. Ajá. Exactamente. Pues gracias. Adiós. Bye, bye. Adiós.